Bienvenidos una vez más a Casa del Terror, el canal donde las historias más oscuras y perturbadoras cobran vida. Esta noche comenzaremos con algo muy especial, una historia contada en primera persona, pero con un detalle inquietante. Es un relato que me confió un vecino de Monterrey, un hombre que juró que lo que vivió fue real y aterrador. Así que apaga las luces, ponte cómodo y escucha con atención, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te hará temblar, sino que te hará cuestionar lo que podrías encontrar en la oscuridad. Esto es Casa del Terror, y la primera historia de hoy comienza ahora. Hola, me llamo Alejandro Pérez Fernández. Tenía 34 años cuando morí. Y sí, escuchaste bien, morí. Estuve muerto durante 4 minutos y 20 segundos. El problema no fue morir. El problema fue lo que vi mientras estaba allí, lo que vi y lo que me trajo de vuelta. Todo comenzó un viernes por la noche. Había salido del trabajo tarde, como siempre. Conducía por la carretera vieja que conecta el centro con los suburbios. Era un camino oscuro, mal iluminado, lleno de curvas cerradas y árboles que parecían inclinarse hacia el asfalto como si quisieran devorarlo. Iba distraído, revisando mensajes en mi teléfono mientras conducía. Fue un segundo, solo un segundo de descuido. El camión apareció de la nada. Recuerdo el sonido del claxon, el impacto del metal contra metal, y luego, nada. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba en mi coche, tampoco estaba en la carretera, estaba en otro lugar, y no era el cielo. El paisaje era un páramo desolado, un vacío infinito cubierto por una neblina gris que olía a hierro y podredumbre. El suelo no era tierra, ni piedra, ni arena. Era algo blando, como carne húmeda. Cada paso que daba dejaba una huella que se llenaba lentamente de un líquido oscuro. Había figuras allí, a lo lejos, miles, tal vez millones. Caminaban en círculos, tropezando entre ellas, como si no supieran a dónde iban. Algunas gritaban, pero sus voces eran apenas un eco débil, como si algo les estuviera arrancando el sonido. Me acerqué a una de ellas, pero cuando traté de tocarla, su cuerpo se desmoronó, como ceniza al viento. Quise correr, pero no había a dónde. Todo era lo mismo. Cada dirección era idéntica a la anterior, como si el lugar se burlara de mi desesperación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Al principio, pensé que eran las mismas figuras, pero no. Estas eran distintas, más grandes, más oscuras, y me miraban. No tenían ojos, pero podía sentir sus miradas atravesándome, como cuchillas. Una de ellas se acercó y su cuerpo parecía hecho de humo y espinas, como si nunca pudiera decidir una forma fija. Quise gritar, pero no podía. Mi garganta estaba cerrada, y entonces habló. «No deberías estar aquí, Alejandro, pero ahora que estás...». No terminó la frase, solo se rió. Una risa hueca, como si viniera desde todos lados y ningún lugar al mismo tiempo. Intenté huir, pero cada paso que daba parecía llevarme más cerca de esas cosas, y fue ahí cuando vi algo que nunca olvidaré, un río. Pero no era agua lo que corría en él, era sangre y fragmentos de cuerpos humanos. Vi manos, rostros, incluso niños. Todos flotaban, moviéndose lentamente con la corriente. A un lado del río había alguien o algo observándome. Era una figura alta y esquelética, con una túnica negra que parecía hecha de sombras. En su mano sostenía una balanza y en la otra un cuchillo. Me señaló y en ese momento el suelo bajo mis pies se abrió. Caí. No sé cuánto tiempo estuve cayendo, tal vez segundos, tal vez siglos, pero cuando me detuve estaba en un lugar mucho peor. Era como una ciudad, pero no una ciudad como las nuestras. Las calles estaban hechas de huesos y las paredes parecían latir, como si estuvieran vivas. Había criaturas arrastrándose por todos lados, devorándose unas a otras. Y había gritos constantes, como si todo el lugar estuviera lleno de personas siendo torturadas. Fue allí donde lo vi. Lo que fuera que gobierna ese lugar. Era un ser gigantesco, con decenas de brazos que se extendían como raíces podridas, atrapando a las almas que caían allí. Su rostro era un agujero negro, vacío, que parecía absorber todo a su alrededor. Tu tiempo no ha llegado aún, Alejandro, pero pronto volverás, y esta vez te quedarás. De repente,
todo desapareció. Sentí un dolor terrible en el pecho, como si me estuvieran arrancando el corazón, y abrí los ojos. Estaba en una camilla, con un médico gritando algo sobre descarga y latido débil. Había vuelto a la vida, pero no estaba solo. Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a pasar. Lo primero que noté fue el reflejo en los espejos. No era mi reflejo, no del todo. A veces, cuando me miraba, veía una sombra detrás de mí. No importaba dónde estuviera, en el baño, en un escaparate, incluso en el retrovisor del coche. Siempre estaba allí. Y luego vinieron los sueños. Cada noche volvía a ese lugar. Caminaba por el páramo, veía a las figuras retorcerse, escuchaba los gritos, pero lo peor eran las voces. No solo me hablaban, me culpaban. Todo esto es por ti, Alejandro, por tu egoísmo, por tus errores. No entendía qué querían decir, pero con el tiempo lo descubrí. Esas almas, esas criaturas, eran personas que yo había lastimado, directa o indirectamente. La vez que robé dinero de mi antiguo trabajo, el accidente en el que atropellé a un perro y no me detuve, incluso las mentiras que había dicho para protegerme. Todo estaba allí, como si ese lugar fuera un espejo de mis pecados. Y la figura con la balanza, ella me estaba esperando. Ahora, cada día que pasa, siento que me acerco más a ese lugar. Ya no sueño, porque cada vez que cierro los ojos, estoy allí. Y lo peor es que las sombras han comenzado a salir al mundo real. Ya no son solo en sueños, las veo en las esquinas, en las sombras de mi casa. Siento su respiración en mi nuca mientras escribo esto. Sé que no tengo mucho tiempo. Sé que cuando muera, regresaré a ese lugar. Pero esta vez no habrá vuelta atrás. Así que, por favor, si estás escuchando esto, recuerda algo. Todos cargamos con nuestros pecados, y tarde o temprano nos alcanzan. No cometas los mismos errores que yo, porque cuando el momento llegue, no habrá escapatoria. Esta es la segunda historia del día, una que nos hará reflexionar sobre los vínculos más profundos y oscuros que pueden existir entre los vivos y los muertos. Es una historia sobre amor fraternal, sobre culpa, y sobre cómo el más allá puede reclamar lo que creemos perdido. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que miras tu propio reflejo. Asegúrate de estar solo o acompañado de alguien valiente. Mariana y Camila siempre fueron inseparables. Como gemelas idénticas, compartían no solo el mismo rostro, sino también un vínculo inexplicable, casi sobrenatural. Desde niñas sentían lo que la otra sentía. Si una estaba triste, la otra lloraba, incluso sin saber por qué. Si una tenía miedo, la otra lo sentía como si el peligro estuviera frente a ambas. Era algo hermoso y extraño. Vivían juntas en el departamento que había pertenecido a su abuela. Aunque no era grande, era acogedor, y cada rincón estaba lleno de recuerdos de su infancia. Ambas trabajaban, salían juntas y compartían los pequeños detalles de su día a día. Camila solía bromear diciendo que era imposible no amarse cuando pasaban tanto tiempo juntas. Mariana reía y decía, ¿quién podría entendernos mejor que nosotras mismas? Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Un día, Mariana comenzó a sentirse mal. Al principio, solo era cansancio, un dolor de cabeza constante. Luego, empezó a tener mareos y desmayos. Camila la convenció de ir al médico, pero los resultados no fueron alentadores. Mariana tenía una enfermedad cardíaca congénita que nunca habían detectado. Los médicos explicaron que, aunque existían tratamientos, el daño ya estaba avanzado. Mariana trató de mantenerse optimista, pero Camila no podía ocultar su angustia. «Voy a estar bien», le decía Mariana, sonriendo. «Tú eres la mitad fuerte de las dos, ¿no?» Sin embargo, un mes después, la tragedia golpeó. Una mañana, Camila se despertó temprano y fue a la cocina a preparar café, como siempre. Notó que Mariana no había salido de su habitación, lo cual era raro, ya que solían desayunar juntas antes de ir a trabajar. Fue a buscarla, pero al abrir la puerta, la encontró acostada en la cama, inmóvil, con una expresión de paz en el rostro. Mariana había muerto mientras dormía. El funeral fue un borrón de lágrimas y tristeza. Camila no podía creer que su hermana, su otra mitad, ya no estuviera. Sentía que le habían arrancado un pedazo de su alma.
El departamento, una vez lleno de risas, ahora estaba silencioso, casi opresivo. Los días pasaron lentamente, pero la presencia de Mariana parecía seguir ahí. Al principio, eran pequeños detalles. Camila dejaba las puertas cerradas y las encontraba abiertas. Oía pasos ligeros en el pasillo cuando estaba sola. A veces, juraba oler el perfume de Mariana en el aire, aunque había guardado todas sus cosas en cajas. Un día, mientras limpiaba el cuarto de Mariana, encontró algo extraño. Había un espejo ovalado, antiguo, que había pertenecido a su abuela. Mariana siempre decía que le daba mala espina, pero lo había mantenido en su habitación porque era bonito. Camila decidió moverlo al salón, pensando que allí encajaría mejor. Sin embargo, esa decisión marcaría el comienzo de algo aterrador. Esa noche, mientras veía la televisión, notó algo en el espejo. Fue un destello rápido, algo que pasó tan fugazmente que pensó que era su imaginación. Pero cuando volvió a mirar, vio algo claramente, una sombra, detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada. Volvió a mirar el espejo, y la sombra también había desaparecido. Los días siguientes, las experiencias se volvieron más intensas. Camila veía a Mariana en sus sueños, pero ya no era la Mariana que recordaba. Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y sus ojos estaban hundidos. En uno de esos sueños, Mariana se acercó y le susurró al oído: «No puedo irme, Camila. Tú no me dejas». Camila despertó sudando frío, pero lo peor no había sido el sueño. Cuando fue al baño y encendió la luz, encontró algo escrito en el espejo del lavabo. Era un mensaje claro, escrito con dedos temblorosos. «¿Por qué me abandonaste?». Camila trató de convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada, pero mientras más intentaba ignorar las señales, más presentes se hacían. Mariana no solo aparecía en los sueños o en los reflejos. A veces, Camila sentía su presencia detrás de ella, respirando suavemente. Otras veces, objetos en la casa se movían sin explicación. Un día, encontró la taza favorita de Mariana sobre la mesa del comedor, perfectamente llena de café, como si alguien la hubiera preparado. Finalmente, desesperada, decidió buscar ayuda. Fue a una médium, una mujer que su abuela solía visitar. La médium, después de escucharla, solo dijo una cosa: «Mariana no se ha ido porque tú no la has dejado ir. Tu tristeza la ha mantenido atrapada. Pero cuidado, lo que ves ya no es completamente tu hermana». Esa advertencia llenó a Camila de miedo. La médium le explicó que debía despedirse de Mariana, pero que debía hacerlo con amor, no con culpa, porque de lo contrario, la conexión entre ambas podría volverse peligrosa. Esa noche, Camila decidió realizar un ritual de despedida. Encendió velas en el salón, colocó una foto de las dos juntas y comenzó a hablarle a Mariana. Le recordó los momentos felices que compartieron, le pidió perdón por no haber hecho más y le dijo cuánto la amaba. Pero mientras hablaba, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió frío y las velas se apagaron una por una. Camila sintió una presencia detrás de ella. Cuando se giró, Mariana estaba allí, pero no era Mariana. Su rostro estaba desfigurado, su piel gris y sus ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz. «¿Por qué me dejaste sola?», gruñó la figura. «No fue mi intención, Mariana», respondió Camila con lágrimas en los ojos. «Te amo, pero tienes que irte. Tienes que descansar». La figura avanzó hacia ella, extendiendo una mano que parecía cubierta de cenizas. «Si no quieres estar conmigo, entonces ven conmigo». Camila cerró los ojos y gritó: «Te amo, Mariana, pero déjame ir». Hubo un estallido de luz, y cuando Camila abrió los ojos, estaba sola. El espejo en el salón había estallado en 1000 pedazos. Desde entonces, Camila asegura que Mariana ya no la visita, pero todavía evita los espejos, porque, a veces, en los reflejos de las ventanas o las pantallas apagadas, jura que puede ver a su hermana, esperando. La tercera historia del día cuenta una de las leyendas más espeluznantes de México, un relato que mezcla misterio, sangre y muerte. Dicen que en el viejo panteón de Guadalajara, el Panteón de Belén, hay un árbol que guarda un oscuro secreto. Para los visitantes parece un árbol común y corriente, pero los lugareños saben que no es así. Las raíces de ese árbol están hundidas en algo más que tierra.
están arraigadas en una maldición. La leyenda comienza hace más de un siglo, cuando Guadalajara era una ciudad mucho más pequeña, con calles empedradas y faroles de gas que apenas iluminaban la noche. En aquel entonces, los habitantes vivían con miedo. Por las noches, el ganado aparecía muerto, completamente desangrado, y no tardaron en comenzar los rumores. Algunos decían que era obra de un lobo gigantesco, otros hablaban de un hombre que se transformaba en bestia. Pero los ancianos del pueblo tenían otra teoría, una mucho más aterradora. Decían que un vampiro había llegado a la ciudad. El miedo creció cuando poco después comenzaron a desaparecer personas, mujeres jóvenes, niños y hombres que caminaban solos al anochecer. Nadie volvía a verlos, y aquellos que vivían cerca del panteón juraban escuchar gritos lejanos y susurros en la oscuridad. Pronto, las sospechas recayeron en un hombre misterioso que había llegado al pueblo unos meses antes. Era un extranjero, alto, pálido y siempre vestido de negro. Nunca se le veía durante el día, y cuando hablaba, su voz era hipnótica, casi como si estuviera encantando a quienes lo escuchaban. Nadie sabía su nombre real, pero lo llamaban El Conde. El Conde vivía en una vieja casona al borde del pueblo, un lugar que parecía abandonado. Los pocos que se atrevían a acercarse decían que, por las noches, veían luces parpadeantes y sombras extrañas moviéndose detrás de las ventanas. Pero lo más aterrador era lo que encontraron unos niños jugando cerca del lugar. Una pila de huesos humanos enterrados en el jardín. Los rumores se convirtieron en una verdad indiscutible. El Conde era un vampiro. Un grupo de valientes decidió enfrentarlo. Era un pequeño grupo de hombres del pueblo, armados con antorchas, cuchillos y estacas de madera. Una noche se reunieron en secreto y marcharon hacia la casa del Conde. Cuando entraron, el lugar estaba completamente oscuro. El aire era frío y un olor a podredumbre llenaba las habitaciones. Buscaron por toda la casa, pero no encontraron nada, hasta que llegaron al sótano. Allí, bajo la débil luz de las antorchas, encontraron un ataúd. El ataúd estaba cerrado, pero algo dentro golpeaba suavemente la tapa, como si la criatura estuviera despierta y esperando. Uno de los hombres, temblando, levantó la tapa, y allí estaba él, el Conde, con la piel pálida como la cera y los ojos abiertos, brillando como carbones encendidos. Antes de que pudiera moverse, los hombres clavaron una estaca en su pecho. El vampiro gritó, un sonido inhumano que resonó como un eco en todo el pueblo. Su cuerpo se retorció y luego se quedó completamente quieto. Creyeron que todo había terminado, pero el líder del grupo, un anciano que conocía las viejas historias, dijo: «No basta con matarlo, debemos asegurarnos de que no regrese». Arrastraron el cuerpo hasta el panteón y lo enterraron en una tumba sin nombre, bajo una gruesa capa de cemento. Para asegurarse de que no pudiera escapar, plantaron un árbol justo encima de su tumba. Las raíces crecerían alrededor de su cuerpo, atrapándolo para siempre. Por un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. Las muertes cesaron y el pueblo recuperó la calma. Pero con el paso de los años, comenzaron a suceder cosas extrañas en el panteón. El árbol que plantaron sobre la tumba del vampiro creció rápidamente, mucho más rápido de lo normal. Sus ramas eran gruesas y retorcidas, y las raíces rompieron el cemento de la tumba como si hubieran sido empujadas desde abajo. La gente que visitaba el panteón hablaba de sombras que se movían entre los árboles, de susurros que venían de ninguna parte, y de una extraña sensación de ser observados. Pero lo más aterrador eran las noches de luna llena, cuando decían que el árbol goteaba algo que parecía sangre. Una noche, un grupo de adolescentes decidió colarse en el panteón. Habían escuchado la leyenda del árbol del vampiro y querían comprobar si era verdad. Armados con linternas y teléfonos, llegaron hasta el árbol, que se alzaba como una figura oscura y retorcida en medio del cementerio. Uno de los chicos se acercó más, desafiando a sus amigos. «Ven, no pasa nada, es solo un árbol». Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, sintió algo frío y húmedo goteando en su mano. Cuando iluminó su mano con la linterna, vio que estaba cubierta de un líquido espeso y oscuro, sangre. Los chicos comenzaron a escuchar susurros, como si alguien los llamara por sus nombres. Y entonces, desde las sombras, vieron algo que los dejó congelados. Una figura salió de detrás del árbol,
Era alta, delgada, y sus ojos brillaban con un color rojo intenso. Su boca se abrió en una sonrisa, mostrando dientes largos y afilados. Era el conde. Los chicos huyeron del panteón, pero no todos lograron escapar. Uno de ellos fue encontrado al día siguiente, desangrado, con marcas en el cuello. Nadie volvió a acercarse al árbol del vampiro después de esa noche. Dicen que, hasta el día de hoy, si visitas el panteón de Belén y te acercas demasiado al árbol, puedes escuchar los susurros del vampiro. Y si tienes la mala suerte de que tu sangre caiga sobre sus raíces, podrías despertar algo que nunca debería volver a caminar entre nosotros.